Bueno, ¿qué tal a todos? El día de hoy estamos en la tercera edición de los Sec Talks, al fin presencial. Para nosotros ya acabó la pandemia y tenemos a dos grandes invitados. Primero a José Vera y a Bruno Rojas. El día de hoy, ¿cómo están? ¿Qué se sienten? Bien, tranquilos acá, con un calor horrible, pero Sí, agradecidos de estar acá. qué bueno, gracias. Yo estoy feliz por volver a contribuir en algo a la sociedad que le tengo mucho cariño. Me da mucho gusto, Bruno, de verdad. Bueno, para los que no, bueno, claramente algunos no lo van a saber, pero José fue integrante activo de la sociedad, al igual que Bruno, como tutor, como junta directiva, y Bruno también, solamente que con el detalle extra que él llegó a ser presidente de la sociedad, así que, bueno, para todos es un gran honor y también recordar, cada una de nuestras figuras que pasaron por aquí. Así que, bueno, quería comenzar preguntándoles, primero que se presenten, puede empezar Josué, de la manera que quieras, personal, académica, profesional. Ya, mi nombre es Josué Vera, actualmente soy graduado de la facultad hace una semana. Me gusta la medicina interna, todavía estoy viendo qué especialidad seguir en el futuro. Y nada, personalmente me gusta jugar fútbol, me gusta correr tabla, y eso. Qué bueno, que tengas tiempo para hacer otra cosa además de la carrera, ¿no? Ah, sí, obvio, imagínate, Si no, una locura. si no, no se sale adelante, mano. ¿Y tú, Bruno, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes presentarte de la manera que te sientas más cómodo? Mi nombre es Bruno Rojas, como ya lo mencionó Patrick, he sido presidente de la sociedad en el año 2022. Estoy feliz de estar acá para contarle un poco de mis experiencias. A mí personalmente me gusta, igual que yo soy, medicina interna, cardiología y endocrinología. No, básicamente son las ramas clínicas las que más me llaman la atención. Y desde el punto de vista personal, a mí siempre me ha gustado ver series. Es mi pasatiempo favorito, además de ir al gimnasio y por ahí de repente hacer otro deporte como natación también. Qué bueno, Bruno. Bueno, chicos, como les comentamos en todas las ediciones, la idea es tener una conversación fluida, tranquila. Estamos aquí más que, bueno, para dar un mensaje a todos los que vean este podcast, ¿no? Porque seguramente van a querer llevarse, pues, algún consejo, qué hacer, ¿no? Tal vez no ven chicos de primer año, de quinto, tal vez egresados que quieren saber su experiencia. Es más que nada que la pasemos bien y que se sientan cómodos, ¿no? En este espacio, en la sociedad, bueno, a la cual ustedes contribuyeron mucho en realidad. Así que, bueno, como les estoy preguntando, detrás de cámaras, ¿no? A mi parecer ustedes eran amigos desde que ingresaron, ¿no? Pero quería preguntarles cómo es que se conocen, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos dos invitados, claro, de la misma casa de estudios y también de la sociedad. Así que quisiera saber si conocieron, no sé, el primer año, por la SEC, o cómo fue eso. Bueno, la verdad nos hemos conocido mucho antes, porque en el 2017 cuando estábamos en primer año, cuando acaba el examen del sábado siempre nos juntábamos en la cancha para jugar partido. Y yo soy era uno de los que también jugaba. Y ahí conocí a bastantes amigos, ¿no? Incluyéndolo a él. Claro. Además, yo me acuerdo, no sé si fue la primera vez que hablamos, yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo un examen un viernes Claro. y me acuerdo que ahí te vi ahí comparar, pero, o sea, era la clásica, ¿no? Sales del examen, dices, oh, esta era este era el otro. Y ahí me acuerdo que estaba Bruno ahí lanzando las respuestas. Porque todo el mundo se amontonaba a esa parte de... Había Eran los como un salones. panel donde salían todas las respuestas de mate, así, y todo el mundo iba ahí como loco. Creo Claro, que ahí es la primera vez que me acuerdo de haber hablado con Bruno, tipo comparando respuestas de un examen. Cierto, cierto. Yo no viví eso porque a mí me agarró la pandemia en primer año. claro. Claro. Frente a los salones había un panel donde colocaban las preguntas y las claves impresas. Entonces hacíamos cola ahí, nos amontonábamos y uno se acordaba que había marcado, ¿no? Y veía cuánto había sacado más o menos antes de que salgan las notas. Claro. No, qué tal emoción, yo no la vivía. A mí sí me mandaban en el EVA, antes era EVA. ¿Qué notas acá? Ya está. No, pero qué gusto. Yo pensé que sí, o sea, como la habían fotos juntos, ¿no? Aquí vamos a estar poniendo fotos, seguramente. Ojalá que de edición trabajen. Pero, no, qué gusto de saber esa historia y también, bueno, recordar un poco de cómo es el UFI, ¿no? Porque yo no lo voy a hacer presencial, en ese caso. Entonces, anexando un poco el tema, pasamos a hablar de pues, la carrera de medicina, ¿no? Para los que nos están viendo de otros países, ¿no? Porque tenemos varias visualizaciones de Bolivia, Argentina, ¿no? De España. Saber que la carrera de medicina en Perú son 7 años, en los cuales los dos últimos es más que nada rotaciones, y estamos hablando del externado y del internado, ¿no? Entonces, primero quería preguntarles sobre los 5 primeros años, ¿no? ¿Qué les hubiera gustado saber o que les digan, por ejemplo, al Josué de quinto año o al Bruno de tercer año, qué les hubiera gustado saber en tercero o cuando estaban en primero ya para empezar a hacerlo? A mí personalmente en primer año acá en Perú,
es como una extensión de lo que es o sea, como estudios generales, ¿no? Hay mucha gente que yo veo que se estresa en primer año, piensa, o sea, arranca la carrera con todo, se estresa, estudia mucho, pero primer año yo creo que la gente se lo voy a tomar, no, no de vago, sino a la ligera, o sea, no, es más, conoce gente, descubre lo que te gusta, sigue tus pasatiempos. No, al final, mate, física no va a ser fundamental para cuando te vas a graduar. Es más, yo no me acuerdo nada de derivadas o integrales. Eso es lo que yo podría rescatar de primer año. Claro. Y no sé, Bruno, ¿qué te... Bueno, a mí personalmente, cuando yo estaba en primer año, no me costó tanto académicamente, porque yo ingresé por la pre. Y en la pre uno ya ve temas de física, temas de química, biología, que son cursos generales que uno ve en primer año. Claro. A mí lo que me chocó fue cuando pasé a segundo año en medicina, donde llevábamos anatomía, bioquímica, que son cursos que yo llevaba por primera vez, ¿no? Yo sé que hay algunos colegios que ven anatomía o no sé, profundizan más en biología cuando llevan bachillerato, pero mi colegio no tiene bachillerato, por ejemplo. Entonces, para mí fue chocante, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a sacar buenas notas sin esforzarme tanto, y de la nada vienen temas que yo nunca había visto y tenía que aprenderlos desde cero. A mí sí me habían advertido cuando estaba en primer año que segundo año iba a ser un poco más fuerte, sobre todo por el cambio de la exigencia. Así que, no sé, me hubiera gustado, por ejemplo, que me explicara un poco más acerca de cómo organizarme, ¿no? Cómo estudiar. Porque por el hecho de que para mí era un poco sencillo el primer año, no tenía un método de estudio. Claro. O sea, yo iba a las clases, me acordaba lo que había visto en la pre, un poquito por ahí que era un poco más profundo el conocimiento, pero yo no me organizaba en casa para estudiar. Y cuando llegué a anatomía, bioquímica, que requiere mucha memoria, memorizar bastantes datos precisos, yo no tenía un patrón para seguir ese tipo de aprendizaje, ¿no? Y eso sí me costó. Pero poco a poco uno va descubriendo cuál es el método que más le sirve para estudiar y para retener información a largo plazo, que es lo que más importa. Así que nada, eso creo que es lo que me hubiera gustado saber, ¿no? Al comienzo. Sí, justo con eso, a mí me hubiera encantado conocer Anki desde segundo año, porque eso hubiera sido ideal en anatomía, hubiera sido tipo perfecto. Pero a Anki yo lo empecé a usar más o menos en quinto año recién. Ambos, no sé si existía ambos en esa época, en 2018, pero también hubiera sido genial, Antes, ponte, yo anatomía estudiaba con el Moore, con ese libro grande, con el Netter, dibujando, viendo los PPTs o los apuntes de Pineda. Todo el mundo me acuerdo que veía la grabación de la clase de Pineda como un loco para el examen. Y no es tanto así, o sea, lo mejor hubiera sido tú, no sé, ponerte una flashcard recordándote tipo las inserciones, los músculos, etcétera, etcétera. Eso en anato, ¿no? En EFI sí, un poco diferente es la mecánica. Sí, eso es algo que se repite y a cuenta personal también se lo digo. O sea, bueno, para los que no sepan, Anki, bueno, es un programa en el que, o sea, tú puedes hacer tu propia flashcard, ¿no? Que es un método de estudio en el cual, por ejemplo, en una cara tú pones la pregunta y, bueno, al reverso la respuesta, ¿no? Que lo que se hacía manualmente. Pero este programa lo que hace es que, bueno, te pone la pregunta y tú le das clic y está la respuesta. Entonces, es un método de repetición espaciada que, bueno, ya está demostrado es lo más efectivo para poder estudiar. Y como dice Josué, en anatomía hubiera sido ideal, Claro, pero hubiera sido ideal, perfecto. me acabo de dar cuenta, en serio, sí. Porque así yo también veía las grabaciones y me mataba dibujando. Y me preocupaba si recordaba algo o no, porque después... Pero sí, entonces les hubiera gustado saber cómo estudiar, Sí, a mí sí. Totalmente. realmente. Y lo mismo digo, o sea, cuando estaba en cuarto año y descubrí Anki, por ejemplo, me arrepentí, hubiera querido saberlo de antes, porque también te ayuda a revisar temas que para después son importantes. O sea, los exámenes, no sé, nacionales o de ingreso de especialidades tienen temas de los primeros años, ¿no? Entonces, bueno, sí me gusta que compartan esta experiencia. Y bueno, solamente para dejarlo claro, entonces, de estos métodos de estudio, el que más les convenció, ¿cuál sería? Igual, la repetición espaciada con Anki. Sí. Eso y banqueo de preguntas, que no hay mucho, sí, en los primeros años, pero eso me ha ayudado ahorita en el externado, en el internado, es lo que más me ha ayudado Anki y más que nada las preguntas. Incluso para clínicas, ¿no? Porque ambos, por ejemplo, que es una plataforma igual que tiene información para clínica y para preclínicas también, los bancos de preguntas te ayudan a contextualizar la información, ¿no? A tener el dato fisiopatológico o anatómico para un caso, un contexto clínico específico. No es solamente un dato aislado que tú lo lees en un libro. O sea, más o menos ves cuál es la aplicación que tiene ese conocimiento. Y eso te ayuda bastante para
para la parte clínica. Al final es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Como médicos. No, sí, es increíble. Entonces, bueno, muchas gracias por los métodos de estudio. Y bueno, ahora sí dando un poquito el salto ahí. ¿Qué tal, en qué momento cuando descubren la SEC y qué tal impacto tiene en su vida universitaria, ¿no? Porque uno de los métodos también para estudiar, ¿no? Es enseñando, ¿no? Creo que para mí por lo menos es uno de los ideales. Entonces, yo soy, puedes empezar. A ver, yo conocí la SEC por ahí por segundo año cuando me dijeron hay una sociedad que da repasos para EFIS, para Bioca. Para Bioca no daban en ese momento. Y yo de vez en cuando me quedaba en la U en la tarde, decía ya que baja el tráfico y me regreso a mi casa a las 8, 8:30. Y me decían, oh, ya hay repaso de tal cosa. Y yo, a ver. Y me acuerdo de entrar y ver a mis compañeros de un año mayor, 2 años mayores explicar. Y yo decía, oh, bravazo. Como que estoy entendiendo mejor, así. Porque también que en las clases a veces eran demasiada gente, era muy temprano, llegaba con sueño, pero ahí, tipo, era más personalizado. O sea, cualquier cosa, cualquier duda tú la preguntabas y también que los que enseñaban te hacían preguntas. Era bien dinámico, era bien dinámica las clases presenciales. Entonces yo me acuerdo haber visto eso y dije, bravazo, yo también quiero hacer eso, bravazo. Yo me acuerdo que incluso los admiraba, decía, oye, qué chévere que estén haciendo esto en su tiempo libre, estén haciendo una presentación para que nosotros aprendemos y ahora están repasando. Entonces, nada, siempre tuve esa idea, siempre pensé bien de la sociedad y en tercer año también quería entrar, pero por el tiempo, algo así, dije, no, mejor no, algo así. Y ya en pandemia, que fue mi cuarto año, dije, bueno, estoy en mi casa todo el día, no pierdo tiempo en el tráfico, dije, a ver, voy a hacer algo. Entonces, pensando qué puedo hacer de extracurricular, dije, ah, mira, la SEC. Entonces decidí postular, postulé, bacán, entré y di mis primeras clases. Y de verdad que me gustó bastante. Sobre todo porque cuando, o sea, el agradecimiento que te dan y el hecho de que vaya gente a tu clase, te la sube bastante. Es como que no estás haciendo esto, estás aportando algo, o sea, estás haciendo una diferencia quizá en que alguien aprenda quizá una partecita de un tema, pero eso ya le va a servir. Y eso es lo que más me gustó. Y desde entonces me quedé hasta... ¿Cuándo fue que mi última clase? Creo que fue en el externado, 2022-1. 2022. No, eso fue quinto año. 2022-2, en el último de quinto año. Incluso cuando en mi externado di una clase por ahí, pero ya después ya no me dio el tiempo. Y ahí terminaste haciendo juntas. Terminé junta, fui en 2021, todo 2021, que también fue un año de pandemia. Y sí, fue muy gratificante estar en la sociedad. Muchas gracias, José. Bueno, entonces ahora, Bruno, ¿cómo fue? Yo descubrí la SEC en segundo año. O sea, bioquímica no era un curso que haya sido, o que en ese momento era parte de la sociedad, pero la sociedad conseguía tutores de tercer año que habían llevado bioquímica ya, que habían aprobado, y, y sin ningún tipo de evaluación, es lo que en ese momento se hacía, simplemente por las ganas que tenía el tutor de querer dar la clase, de ellos daban la clase, ¿no? Entonces no era como una SEC oficial, era una pre-SEC, digamos. Pero yo me acuerdo que toda la propaganda, o sea, cuando pasaban la voz en el grupo de los repasos, lo hacían en nombre de la SEC, ¿no? A pesar de que no era un curso que esté integrado 100% en la SEC. Y ahí yo escuché por primera vez. Me gustó bastante el hecho de que yo, o sea, aparte de leer el tema en el Strayer, que era el libro oficial de bioquímica, podía ir a una clase donde alguien que ya llevó el curso lo sintetizaba mejor, nos hacía una presentación más resumida y encima de eso a veces nos daban preguntas en físico para responder, ¿no? Que eran justamente antes de los exámenes, ¿no? Por ejemplo, el repaso final antes del parcial 3, ¿no? Que venía, no sé, pues un montón de temas, ¿no? Metabolismo de carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces te daban el papel y tú contestabas y después hacían la resolución de las preguntas. Y eso me ayudaba bastante para fijar conceptos que los había leído pero que no sabía muy bien la aplicación. Y muchas veces pasaba que las preguntas en el examen eran parecidas. No siempre, ¿no? Porque la idea era que entendamos el tema para poder hacer bien el examen, pero sí pasaba a veces que sí el esquema de las preguntas eran similares. Ahí fue que cuando lo descubrí. Yo entré a la sociedad en el 2019-2, cuando yo era alumno de tercer año, sexto ciclo, pero yo, antes de eso, yo daba clases de bioquímica en el 2019-1, como la pre-sec. Me acuerdo que Lian Chan, que en ese momento estaba en cuarto año, o sea, igual nos contactó mediante un alumno de nuestra promoción,
y nos decía que, si bien es cierto, no éramos parte de la sociedad todavía, el hecho de haber dado una clase de bioquímica nos favorecía para que en la entrevista, no sé, cuando nosotros postulamos, nos tengan más en cuenta, ¿no? Porque ya habíamos dado clases, ya teníamos esa experiencia detrás. Y mi primera clase fue de metabolismo del colesterol, en la clase de verano y también en la clase de curso irregular. Esa fue mi primera clase de la SEC, de la pre-SEC, y postulé en vacaciones de ese año, en 2019, donde ahí mi tema el día de mi postulación fue la fisiología de la secreción gástrica. Claro, sí me acuerdo. Con ese tema ingresé y ya, pues desde ahí me quedé. Mi primer video de la SEC, o mi primera clase fue de fisiología del cartílago. Que no fue una clase presencial, fue un video, ¿no? Pero sí he dado repasos presenciales también antes de la pandemia. Y sí me gustaba el hecho de pararte frente y ver un salón que, obviamente yo no te voy a mentir, yo no llenaba el 102 o el 101, pero yo sí consideraba que había gente irregular, no unas 10 personas, 15 personas, y eso me motivaba para, o sea, hacer mis clases. Y me gustaba que me prestaran atención, podía ver la cara de los alumnos, ver sus expresiones, interactuar con ellos. Eso era lo que más me gustaba, ¿no? La pandemia cambió mucho eso, pero igual yo seguía dando clases porque sí me gustaba. Claro, entonces, o sea, tú viviste esa primera parte donde todo era presencial, bueno, los dos, en realidad. No, yo virtual nada más, lamentablemente. Entonces, ¿tú tuviste desde antes que se fundara, por decirlo, o que se regularizaran las cosas? ¿Que se fundara la SEC? Claro, no, o sea, desde, tú piensas algo pre-SEC y después SEC. Ah, sí, Claro, de que se regularizaran las cosas, ahí fue donde postulaste. sí. Claro, y bueno, como dice la pandemia, todo lo pasó virtual. ¿Tú crees que, o sea, las clases presenciales se comparan algo con las virtuales hoy en día o ya? Pucha. Porque por lo que me cuenta yo, ya que siento que lo que dan... Para el que da la clase es diferente, Ajá. porque cuando tú das tu clase virtual, las cámaras están apagadas, o sea, tú no ves al alumno, no sabes si te están prestando atención, no sabes si le están tomando screenshot a tu foto, a tus PPTs, o sea, tú no sabes qué están haciendo. En cambio, cuando es presencial, tú puedes ver las expresiones y darte cuenta cuando un tema que has explicado no ha quedado claro, no solamente viendo las expresiones de los alumnos. Y eso te permitía preguntarles si estaba claro, y aunque no te digan nada, tú sabías que no estaba claro y lo volvías a explicar. En cambio, cuando es virtual, te van a decir que sí, uno que otro por ahí te escribe en el chat, ni siquiera en el chat de todo el grupo, no te escriben en el chat privado a ti. Te ponen, ¿puedes repetir esto? Y ahí uno recién vuelve a explicar un tema que probablemente no haya quedado claro. Pero tú no puedes ver si ellos realmente están aprovechándolo o no. Aparte que, como es virtual, o sea, la gente entra, sale, tú puedes empezar tu clase con 35 alumnos y terminar con 10, no puede pasar. Puede pasar también. Y eso también te puede desmotivar porque uno pensaría que no está haciendo bien la clase. Cosa que presencial no pasaba porque da roche salirte delante de todos, ¿no? Yo pienso eso. No, sí, por ejemplo, yo que solamente he sido tutor virtual, a todos nos ha pasado, ¿no? Alison, que está detrás de cámara, también le ha pasado, ¿no? A Gonzalo, ¿no? Pero, o sea, después ya la pandemia igual se mantuvieron los repasos, había igual acogida, ¿cómo es el tema de la junta directiva contigo, por ejemplo? Porque, o sea, como dije al inicio, llegaste a ser presidente, en época virtual, no sé si cambia algo el feeling o cuál fue más que nada tu objetivo al pasar a ser prácticamente la base de la sociedad, ¿no? A mí me gusta organizar las cosas en base a lo que yo pienso que podría funcionar mejor, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, cuando yo era alumno cuando era tutor, perdón, y no era parte de la junta directiva, que había muchas actividades que estaban restringidas a la junta directiva. No, la junta directiva tiene sus propias reuniones, incluso dentro de las reuniones generales de tutores se notaba quiénes están en la junta, se notaba que ellos preparaban, hacían el informe de los repasos, ¿no? Y a mí me gustaba pensar que yo podría hacer eso también, ¿no? Y básicamente yo me metí a la junta para poder ayudar a organizar los cursos de una mejor manera. Yo entré en el 2021, fue mi primer ciclo como miembro de la junta directiva y yo era parte de recursos humanos, que digamos no era lo que yo quería, porque yo quería ser coordinador de un curso de frente, pero digamos que existía el hecho de que los miembros de la junta antigua que se quedaban elegían primero la función que querían ejercer. Entonces, para cuando yo llegué a la casa de Valeria Lee en ese 2020, que antes de la pandemia Valeria Lee en ese tiempo era la presidenta, también es egresada de Cayetano, solamente habían unos cuantos cupos libres para los que recién entrábamos, ¿no? Y ya, pues, o sea, elegí recursos humanos y después de eso ya pude elegir ser coordinador de un curso. Yo el primer curso que coordiné
fue el F linfático hematopoietíco con digestivo. Sí, ajá, los dos. Digestivo y linfático hematopoietíco. Fueron mis primeros cursos que coordiné. O sea, 3 cursos al final. Claro, linfático. Bueno, linfático hematopoietíco es uno solo, ¿no? En ese momento. Sí, ya. ahora ya creo que ha cambiado. Sí. Era uno solo y digestivo pues también, que era otro curso, ¿no? Fuiste Sí. mi cordi entonces. Probablemente, pero no me acuerdo. Gracias a ti aprendió. Dice. Adiós. No, entre los dos nos apoyamos. Siempre. Qué bueno, qué bueno. Es más, yo creo que hice la misma clase que tú para entrar, ¿te acuerdas? La Yo también de hice secreción gástrica. secreción gástrica. Claro. Las 3 fases, todo eso. No, sí, me acuerdo que le preguntaba a Bruno, oye, ¿está bien así o cómo estaría mejor? Así, sí te preguntaba, sí me acuerdo. Claro, porque o sea, la ventaja de ser junta directiva es que tú puedes evaluar a los que postulan. Claro. Y no evalúan todos, no, bueno, en mi tiempo no evaluaban todos, no solamente evaluaban los coordinadores, recursos humanos, y por ahí el vicepresidente que siempre tiene vara, pues, ¿no? Que puede meterse. Ya, pues ahí pude Confirmo. ver algunas clases, ¿no? No solamente de los chicos que postulaban a EFIS, también anato, bioquímica. ¿Sabes? Sí me servía para también repasar, ¿no? Porque si tú vas a evaluar algo, tienes que conocer el tema. No puedes hablar algo sin saberlo. Entonces yo antes de ir a la evaluación veía qué temas habían propuesto los muchachos y de acuerdo a eso, pucha, veías mis resúmenes al toque, ¿no? Para ver qué preguntas les puedo lanzar. Porque yo también como evaluador tengo que preguntarles algo del tema que han explicado. De acuerdo a su nivel también, ¿no? Porque si es solo un tercer año que está postulando, yo no le voy a preguntar algo de clínica médica 2, ¿no? Por ejemplo. Y a pues viendo los resúmenes me ayudaba más o menos a pensar en qué preguntas les puedo hacer. No para que caigan, sino para ver si dominan el tema. Ese es el objetivo, no es que caigan. Claro. Es ver si realmente pueden explicar ese tema. Bueno, entonces, ¿qué tal impacto tuvo la SEC, más allá de, bueno, el método académico en su vida universitaria? O sea, ¿les empezaban a buscar los alumnos o conocieron más gente gracias a dar clases o porque tenían cargos en junta directiva? Sí, de todas maneras. O sea, claro, o sea, igual como fue virtual, la interacción siempre era por WhatsApp o por Zoom. Pero igual ahí sí conocí varios que fueron mis externos después, gente mayor también. Y sí, había alumnos que también te escribían por correo, te escribían por WhatsApp preguntando consejos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer para esto? ¿Qué puedo hacer para el otro? Y me parece que eso es lo mejor, ¿no? O sea, al final, en las promociones de Cayetano somos pocos. Después te vas a encontrar con tu externo, con tu interno, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más la gente se pregunte, más se dé consejos sobre esto, sobre el otro, me parece genial. Me parece que compartir todo entre todos me parece increíble, me parece genial. Y también por las oportunidades que puedes tener de eso, ¿no? Cierto. Y eso es lo más importante, ¿no? Bruno, tú como... Claro, o sea, cuando entras a la SEC, primero interactúas con gente mayor, ¿no? Porque tú primero eres alumno. Claro. Y bueno, te ayuda para que te den consejos de los cursos, de resuelvan dudas, y luego ya después cuando eres tutor puedes interactuar con gente de años menores. Yo presencialmente me he relacionado más con la promo que ahora es la promo de los internos de ahora. Luego con la promoción que sigue, que es la de Gonzalo. No los he conocido presencialmente en ese momento tanto, porque yo, al menos cuando ellos entraron a la junta, todavía era virtual, pues. No, entonces presencialmente no los he gozado tanto, pero de todas maneras, virtualmente igual puedes crear algún lazo, ¿no? Porque puedes hablar con ellos por WhatsApp, por ahí te pueden hacer alguna pregunta en una clase. Siempre queda el lazo ahí. No, qué gusto. Me da mucho gusto, ¿verdad? Porque yo también ingresé a la sociedad justamente por eso y gracias a eso te conocí a ti cuando te vi en el Claro. hospital. Claro, Y a Josep también hablé, ¿no? Por lo de la sociedad, ¿no? Y bueno, ya están aquí, así que algo nos dio. Pero bueno, me da gusto, ¿no? Gracias por compartir su experiencia de estos 5 primeros años y también cómo es que la SEC influyó en ellos, ¿no? Bueno, ahora pasamos con los 2 últimos, que como comentamos eran de rotaciones y quería preguntarles, ¿no? Primero, bueno, para el externado e internado, tal vez ellos podrán decir algo más que yo, porque yo todavía no llego al externado, ¿no? Pero, en función de, bueno, ciertos criterios, ya sea el ponderado, uno puede escoger sus rotaciones, ¿no? El orden en que los lleva, el lugar al que va. Entonces, las preguntas que voy a hacerles ahora van a ser en sentido de ello, ¿no? La primera es, ¿qué factores tuvieron en cuenta o cómo es que escogieron el orden y también las plazas en las que iban a aplicar, ¿no? En el externado y en el internado, no importa. Bueno, a ver, en el externado, para empezar yo quería hacer rotaciones en el extranjero primero, pero yo no tenía visa. Entonces yo elegí el orden de acuerdo para tener tiempo de conseguir la visa, porque en ese momento, 2022,
La embajada todavía no habría muchas citas, no habrían citas tan fácilmente por el tema, bueno, del gobierno, etcétera. No era tan fácil como ahora conseguir alguna cita. Y por eso es que yo elegí un grupo que terminara con electivos, para yo tener durante todo el año, todos esos meses, tiempo de tramitar la visa. Ese fue el principal motivador, digamos, a que yo elija ese grupo. Pero aparte de ello, yo también me proyectaba a que en algún momento, en ese año, las cosas iban a ser presenciales de nuevo. Porque yo llevé los 2 años de clínica virtual, bueno, yo soy también, y eso te afecta en el hecho de que no ves muchos pacientes durante tus años de clínica. Sí, puedes leer mucha teoría, pero al final si tú no lo aplicas, se te olvida. No es muy diferente ver a un paciente con un caso, porque la imagen de ese paciente se te va a quedar para siempre. No, es bien difícil que se te vaya. En cambio, si tú lees una enfermedad aisladamente y nunca la ves, es probable que si no la aplicas se te olvide, ¿no? Entonces, yo tenía fe de que ese año íbamos a volver. Entonces, yo elegí para la segunda mitad del año, o del externado, las especialidades que yo creía que eran más importantes presencialmente, ¿no? Y desde mi gusto personal también, que eran medicina interna y cirugía. Básicamente eso lo patía para la segunda mitad del externado. Y la primera mitad del externado llevé rotaciones que eran especialidades que a mí no me gustaban tanto. Por ejemplo, ginecobstetricia, pediatría, psiquiatría. Pero que al final yo pude rotar porque en ginecología al menos yo tenía un contacto con una doctora de Loaiza que me llevaba, no hacía trabajo externo, más bien yo iba como un alumno casi, pero me enseñaba a examinar, me enseñaba a hacer varias maniobras, procedimientos, y eso me ayudó para después en el internado volver a llevar ginecología. Yo ya había rotado previamente, a pesar de que mi rotación oficial fue virtual, yo pude ir al hospital y ganar esa experiencia. Luego en psiquiatría, a mí personalmente no mucho me interesa esa especialidad, entonces llevarlo virtual no me afectaba mucho. Y pediatría igual, pero en pediatría también yo vi que yo había conseguido una rotación en el niño Sí. y por eso también pedí el contacto y todo. De repente no me salió con el contacto de yo soy, porque me choteé a ese doctor, pero había más contactos y al final sí pude ir las 4 semanas al hospital del niño y en paralelo llevar la rotación virtual, porque en realidad era solamente entrar y discutir un caso, ¿no? Y ya a partir de julio, no me acuerdo, unos 2 meses, creo que julio, volvieron oficialmente las rotaciones presenciales, ¿no? Y ya pues, felizmente me salió la jugada de llevar medicina presencial, cirugía presencial y encima sacar la visa, pues. O sea, sí me salió bien, felizmente, y ya pues pude llevar el externado que quise. Con el contacto de Yo Soy también. ¿Cuál? El que le... Ya, para el niño. Me choteó ese doctor, es que me dijo que no tenía cupos, no sé qué me dijo. Pero otra amiga me pasó otro contacto y ya, pues ahí pude entrar. Ah, bueno, pero entonces sí eran amigos, ¿no? Claro, no, yo soy sí, claro, por supuesto. Sí. No, esa época la primera mitad del externado, la gente se conseguía sus rotaciones así por lo bajo. Yo me acuerdo haber rotado en el niño, en medicina C, de manera obviamente extraoficial, con una compañera, y habían varios que le habían preguntado al mismo doctor, así como Bruno, y el doctor, buena gente, o sea, él quería aceptar gente para que pueda estar ahí, ¿no? Chambear, pero no podía meter a tantos. Y no en todos los servicios del niño, por ejemplo, te dejaban meter externos. En el Cayetano tampoco dejaban. Quizá uno por ahí, alguien que esté viendo, quizá por ahí puede haber rotado, pero lo que yo sabía era que era más difícil. En el Loaiza sí se podía. En el 2 de mayo también. Pero sí, ahí era buscarte la rotación por tu cuenta. O sea, al final era tu formación, ¿no? Eso es lo que Bruno y yo pensábamos. Bueno, no tenemos una rotación oficial, pero algo tenemos que hacer. Claro, porque, o sea, como bien dice Bruno, ustedes tuvieron toda esa época de clínica virtual, entonces no tuvieron la manera de rotar, ¿no? Como semiología, clínica médica 2 y tal. Entonces, o sea, ¿qué tanto les afectó en sí? O sea, ¿cómo sienten que esa experiencia impactó en sus carreras o como tú dices, tuvieron que buscársela, ¿no? Sí, o sea, a mí personalmente, la pandemia, el hecho de no ver pacientes, ya desde entonces yo pensé, primero tuve mi fase de negación, después depresión, dije, ya fue, voy a ser un médico subóptimo, o sea, voy a ser un peor médico del que hubiera sido al graduarme si no hubiera ocurrido esta de la pandemia. Entonces yo dije, ya fue, pum, me encierro en mi cuarto y empecé a estudiar mucho más de lo que estudiaba en tercer año, segundo año, pero hacía lo loco, o sea, porque mi cabeza siempre estaba, tengo que sobrecompensar. No estoy viendo pacientes, pero tengo que leer teoría, tengo que ver esto, tengo que ver el otro.
Y ya pues, y así estuve. Esa era tu fase de negociación. Estás entre a mejor aprendo, a no ver. Claro, y dije ya, le voy a meter con todo. Y felizmente ya para 2021, las vacaciones de 2021 de mitad de año, bueno, eso fue mi caso, por un contacto llegué a rotar en el 2 de mayo, que ya de antemano sí, de recontra agradecido con los doctores que me dieron la oportunidad y con el hospital. Pude rotar ahí de manera como externo, como un externo, ir al hospital, pasar visita, ver casos, y ahí más o menos empecé a ver pacientes. Y ya después en enero con Bruno rotamos en el Loaiza, gracias al doctor Casas, que en paz descanse, y ya pues de ahí conseguí hacer rotaciones de manera extraoficial hasta que en junio recién abrieron las cosas oficialmente por parte de la U. Pero sí, o sea, sí hubo deficiencia de todas maneras. Yo ginecopediatría, ahorita en mi internado que estuve hace poco, al inicio la sufrí, neonatología, me di cuenta, oye, yo nunca he examinado un neonato, y ya soy interno. Y también de nuevo llegué a la fase de depresión otra vez, y otra vez a sobrecompensar, y al final sí pude salir adelante, aprendí todo, pero, o sea, al final es todo esfuerzo, ¿no? El que quiere salir adelante, o sea, lo hace, como sea, pero lo hace. Sí, no, me imagino cómo habrá sido su experiencia, ahora que me dices, ¿no? Del neonato. Y da rabia, ¿no? Ahora que hay chicos que llevan neonato, pero no quieren evaluar porque les da miedo, tal. O sea, ¿qué consejos darían, por ejemplo, Bruno, tú, para que pierdan el miedo, tal? O aprovechen esta experiencia, ¿no? Porque ustedes no la tuvieron, ¿no? Bueno, al menos en pediatría lo que yo pude ver con los alumnos era que para cuando yo era interno en pediatría habían cambiado la manera que llevaban el curso, porque ya no tenían un doctor a cargo que les explicaran un tema diariamente como era antes. Creo que los asignaban un servicio, ¿no? Alojamiento conjunto, cuidados intermedios, no sé, hidra, y pasaban visitas, o sea, eran parte del equipo. Lo que el doctor Mambarén, que era el coordinador, quería era que se integren al equipo. Y a mí, bueno, yo a veces veía a los alumnos afuera sentados y no sabían cómo acercarse al equipo, pues, ¿no? Porque ven residentes que no conocen, ven internos que no conocen. Entonces me imagino que debe ser estresante para ellos acercarse, ¿no? Porque los van a ver como alumnos y no sé, tenían miedo que los choteen o no les hagan caso, ¿no? Probablemente. Pero personalmente yo creo que eso les ayudaba, al menos cuando yo estaba en alojamiento. A los alumnos yo los invité que lleguen temprano al día siguiente. Tampoco les voy a que lleguen a las 6:30, que era la hora que yo llegaba, pero que lleguen al menos 7:15, así 7:20, para que puedan acompañarme a evolucionar un bebé, ¿no? Y ellos también los podían examinar en ese momento. Eran 4 y solamente fue una alumna. O sea, los 3 no llegaron, creo que llegaron para la visita nomás. Entonces ya depende de cada uno, cada alumno, preocuparse por ir a ver a los pacientes, ¿no? Llegar más temprano. Mientras más temprano llegues, más probabilidad de que tú lo examines al paciente, ya sea en cualquier servicio. Porque después, cuando empieza la visita, si tú examinas es con el permiso del asistente que está pasando la visita, ¿no? No vas a tocar al paciente delante de todos de la nada porque incomoda al paciente y le puede generar problemas al equipo también. Entonces, si tú llegas un poco más temprano, tampoco 2 horas antes, ¿no? Media hora antes, 40 minutos antes, te va a dar el tiempo que tú puedes examinar y también conversar el caso con los internos, que ya para ese momento están con menos carga, porque el interno tiene más carga tempranito, ¿no? O sea, digamos, 6:30 hasta las 7:30 están recontra sobrecargados. Te están viendo el plan que falta, están tomando vitales. Bueno, no tanto los internos, los externos están tomando vitales. Están viendo qué falta para cada paciente antes de la visita, están conociendo los ingresos. Ya a partir de las 7:30, como que ya la carga de trabajo baja, puedes tomar desayuno y ya te relajas un poco, ¿no? Hasta que llegue el asistente. Entonces en esa hora podrían aprovechar, buscar al interno, porque al final el interno es de la casa, ¿no? También es herediano. Y yo creo que ningún interno se negaría a poder ayudar a un alumno, ¿no? A menos que sean muy malas personas, pero yo creo que el común denominador es que sí les gustaría ayudar. Claro, cuando te refieres a la casa, te refieres en el hospital Cayetano de Heredia, ¿no? Entonces, La universidad. ya, Sí. claro, o sea, no el hospital solamente. También. Pero más que nada lo veo por la universidad. Claro, porque quería preguntarles, ¿no? Acerca del hospital, me comentaron sobre sus elecciones, ¿no? Para el externado, internado, o sea, luego hicieron el internado en Cayetano, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces quería preguntarles cuál es su experiencia ahí, ¿no? Y tal vez un poquito preguntar por qué no lo hay o cuál es su opinión, o sea, porque nosotros rotamos en ambos hospitales, ¿no? En mi caso, o sea, yo vivo muy cerca del hospital Cayetano, pero siempre me toca lo hay, yo quiero saber más o menos, ¿no? Cuál me convendría, ¿no? Para después, tal vez alguno tiene esa duda, ¿no? O sea, más que nada nosotros elegimos,
Bueno, yo creo que también Bruno, por la experiencia que tuvimos en Loaiza en enero, esa vez que rotamos. Eh, no quiero hablar de Loaiza, pero yo roté en Loaiza en medicina ahí en enero y luego de externo roté en medicina en Cayetano. Y comparando entre los dos, que medicina es rotación que a mí me importa más, me gustó más en Cayetano. Bueno, por temas, no sé, de primero el estacionamiento, que me iba a salir como 300 soles al mes en Loaiza, en Cayetano está la universidad al costado y te puedes estacionar en el hospital. Segundo, el tema de los laboratorios, no sé cómo habrá cambiado, si habrá cambiado en Loaiza, pero en ese entonces tú tenías que ir a recogerte el laboratorio a Loaiza a la otra esquina del hospital. En cambio en Cayetano es en el sistema y simplemente lo pasas. No te piden que lo imprimas ni que lo pegues. Eso, que está al costado de la universidad, que es un hospital más pequeño, las cosas están más cerca. Los residentes todos son de Cayetano, o sea, son de la misma universidad, entonces hay más cercanía, o sea, no hay tanto de que tú quieres un ecocardiograma, por ejemplo, llamas, obviamente haces el papel, todo dejas en la cajita, pero tú llamas y ya estás coordinando una endoscopía, UCI, llamas, o sea, las cosas me parecen más dinámicas en Cayetano, desde mi experiencia nuevamente de ese mes en Loaiza. No sé cómo habrá cambiado o qué pabellón será diferente, el manejo, etcétera, etcétera. Por eso yo escogí Cayetano. Y porque me habían hablado bien también de las rotaciones de ginecología. De externo yo roté en gineco en Cayetano y me pareció bien académico. Y el horario me pareció flexible, que igual lo fue en el internado, también el horario fue tranquilo, no fue explotador. Y de Loaiza me habían hablado que habían pocos pacientes porque San Bartolomé está al frente y no había mucha carga, o sea, no había mucho que aprender. Y por eso yo escogí Cayetano y pediatría finalmente entre el niño, que es cuando la gente que coge Loaiza va a rotar al niño, y Cayetano, ahí sí, parejo. Lo único malo del niño es que no tiene neonatología, por eso es que yo llegué al Cayetano sin saber nada de neonato. Y cirugía sí, en Cayetano voy a ser sincero, es desordenado. Sí se aprende, pero es desordenado. Eso sí lo llevarías en Loaiza, por ejemplo. Eso sí lo llevaría en Loaiza, ¿sí? Pero de resto, mi internado en Cayetano me parece que ha sido muy provechoso y sí lo he disfrutado. Sí lo he disfrutado. Esa es tu experiencia, por ejemplo, o sea, repitiendo, ¿no? En base al mes que estuve Claro, en base al mes que estuve en Loaiza. Y eso, claro. Además que hace calor en Loaiza, no hay techo. En Cayetano al menos está techado, ¿no? En Loaiza yo me acuerdo que ese mes en enero, todo el calor, tenía que ir a dejar las interconsultas, a facturar y hacía un calorzazo. Y también tengo un trauma que tuve que ir a programar una fibrobroncoscopía y tuve que pasearme con los materiales desde Nemo hasta anestesio, a coordinar. Yo en ese momento dije, yo ni más vuelvo a este hospital. Bueno, ¿y tú, Bruno, qué tal lo pasaste? Bueno, similar a la experiencia de Josué, la verdad no sé qué más podría agregar. Cayetano me gustaba medicina interna porque en el externado yo vi que era más académico, habían 2 clases al día. Sí te llegas un poco más tarde, por eso, pero valía la pena igual. O sea, la cuestión es que tú mientras más tiempo estés en el hospital, hay más probabilidades de que veas más enfermedades o más complicaciones. Porque si te vas a la 1, de repente un paciente te amparo a las 4 de la tarde y ya te perdiste el RCP. O sea, puedes haber aprendido a hacer un RCP, cómo actuar en ese momento. Esa es la ventaja, ¿no? Y al menos yo me iba a las 7 de la noche, así, en medicina. Luego en cirugía, yo no roté en el Loaiza, pero me han comentado que es una mejor rotación ahí que en Cayetano, porque Cayetano, al menos lo que es piso, hospitalización de cirugía, es bien desordenado, los papeles están tirados en la mesa. O sea, por más que uno quiera ordenar, tú llegas, no se pasa visita, o te vas a almorzar, vuelves, otra vez está desordenado. O sea, no sabes quién lo desordena. Los residentes también a veces no ayudan, ¿no? Porque el R3 está en sala, y el R2 también está en sala, los R1 a veces también están, como recién empezando su especialidad, están perdidos, ¿no? Y eso afecta al interno, afecta al externo. O sea, al final es un desastre. Yo me llevo las historias. Sí, ¿verdad? Sí, una vez pasaron visita y pidieron la historia de una cama y no estaba la historia. Y los alumnos estaban afuera del servicio en las banquitas viendo las historias. Pues, habían como 5 historias que tenían en sus manos. Cosas que pasan, ¿no? Pero así se aprende. Pues. Sí, claro, no, ustedes no sabían porque estábamos en visita.
Pero yo creo que también eso del desorden a veces puede ser una oportunidad, o sea, no es lo ideal para nada para el paciente, pero es una oportunidad para ti. Por ejemplo, una vez me pasó que había un paciente que estaba complicado, ¿no? Estábamos yo, Bruno, los externos, y justo ese día pasó algo, Bruno se tuvo que ir y yo me quedé solo. Y aparte ese paciente que estaba al final, al final entró a sala y Bruno entró a sala con él, con el paciente. Sí. Entonces yo me quedé y los externos ya se estaban yendo porque ya eran las 5, ya tenían que ir. Y un paciente se hipotensa, hace hipotensión, hace fiebre, un paciente complejo, un paciente con cáncer que lo habían operado y estaba haciendo una ISO. Y no había R1, R3 en sala, Bruno en sala también apoyando para el caso del paciente que estaba mal desde la mañana. Y ya pues, no es lo ideal que un interno se quede ahí solo. Asistente, no ha habido. No los ves. ¿No los ves? En la visita nomás. Ya tú mismo eres. Tú decides qué hacer. Ahí aprendes manejo de sepsis, hidratación, antibiótico-terapia, todo eso a la mala, pero lo aprendes. Y ahora, como tienes la facilidad uno de ver el celular, tienes UpToDate, tienes ambos, siempre revisas, o sea, obviamente siempre revisas, y si hay alguien por ahí, un R3, un R2, que con más experiencia, le avisas, no estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, ¿qué te parece? Claro, entonces, o sea, tu visión no es tanto que todo sigue desordenado y ya está, ¿no? Sino porque, o sea, a pesar de las deficiencias que hay, bueno, a veces en el hospital y en el sistema no se entiende, hay muchas cosas que hacer y a veces no hay tantos recursos o uno no se da abasto, igual hay que sobrellevar la situación, ¿no? Como tú dijiste, hay que compensar. Claro, hay que compensar y siempre tienes tu herramienta, siempre tienes la información en línea y nada, a veces también tus externos, también me pasó en medicina, que también me he quedado así, me he quedado solo. Ok, qué bonitas esas experiencias que me cuentan, no sé si tienen otra, tal vez algún paciente, algún caso, En medicina, una paciente en un paro. O sea, era una paciente complicada también, que tenía varias comorbilidades. Tenía enfermedad renal crónica por diabetes, era lúpica, y tenía sospecha de mucomicosis también. Había varias cosas que tenía esa paciente. Y un día, después de la diálisis, por fin nos habían aceptado el ecocardio porque ella estaba haciendo fiebre, me acuerdo, y a veces reía un soplo de nuevo. Entonces, para rescatar una carditis estábamos pidiendo el ecocardio como que 2 semanas, así. Un montón de tiempo y nos choteaban. Eso también es un problema del sistema, ¿no? Que para pedir exámenes a veces no hay personal disponible o no hay espacio, tiempo disponible para el paciente que sí lo necesita. Bueno, eso es otro tema. La cuestión es que entra en paro y ya, pues yo no hice el RCP porque el RCP es un equipo, ¿no? O sea, uno hace las compresiones, otro toma el tiempo, otro se encarga de la vía aérea y otro tiene que llamar a UCI y presentarle el caso a UCI, pues, porque, o sea, UCI llega, te ayuda y todo, pero no conocen al paciente. Entonces uno tiene que explicarle al asistente de UCI, ¿no? Más o menos el contexto. Y el R3, que felizmente estaba conmigo, por lo menos, al menos estuvo ahí para ayudarme y designó y a mí me dejó a cargo de presentar el caso, pues, ¿no? Yo pensaba que él lo iba a hacer porque era el de más jerarquía, claro. Pero me manda a mí a explicarle al de UCI, ¿no? Y ya, pues tuve que explicarle en 10 segundos o en 15 segundos, generalmente, cuál es el contexto de la paciente, para que los de UCI eventualmente puedan hacer un manejo óptimo, ¿no? O sea, de todas maneras, la paciente iba a ir a UCI, UCI iba a llevar la historia, iban a revisarla, pero en ese momento necesitan información clave, ¿no? Y ahí tú no te puedes explayar tanto, ¿no? Tienes que tener la capacidad de poder sintetizar lo más importante, las enfermedades más importantes que tiene el paciente, y poder explicarlo de manera ordenada, porque si no, no te van a entender. Incluso se puede molestar contigo, etcétera. Varias cosas pueden pasar, ¿no? Al final la paciente felizmente salió de paro en ese momento, ¿no? Más adelante fallece, pero en ese momento al menos fue la primera vez que yo pude estar a cargo de una paciente en RCP, ¿no? En plena emergencia. En eso fue en piso, en hospitalización. Porque mi primer RCP fue en Iquitos, cuando hice mi electivo de infecto. Ahí yo hice RCP, me encargué de hacer las conversaciones, pero yo no lideraba, pues yo no conocía mucho al paciente, o sea, solamente me mandaron a hacer con las conversaciones y ya. Pero es diferente cuando tú conoces todo el contexto detrás, cuál podría haber sido la causa del paro, que hasta ahorita no sé cuál habrá sido, no sabemos, yo tampoco supo. Y ya, pues es otra visión que tienes, ¿no? Te da un poco más de liderazgo para poder tomar decisiones. No, qué genial. Entonces ustedes, o sea,
más allá de la virtualidad, sí han tenido muchas experiencias dentro del hospital, ¿no? En internado sí, o Sí, sea, obligatoriamente te va a tocar, porque tú estás ahí casi todo el día, a veces estás solo, y cuando toca, toca, pues. Claro, entonces, bueno, más allá de su tiempo en el hospital que me comentan, seguro tiene más cosas durante todas esas horas que han pasado al día, pero quería preguntarle si hacen alguna otra actividad, ¿no? Además del hospital, tal vez pensando en alguna especialidad futuro, o la tesis, ¿no? Ya sé que, bueno, tal vez no han avanzado mucho, pero igual me gustaría saber, ¿no? O sea, cómo ordenaban sus actividades dentro del hospital y, bueno, después de tiempo en el hospital se hacían algo extra, no sé, ir al gimnasio, practicar un deporte, o sea, si había tiempo para ello, ¿no? Principalmente. depende mucho de la rotación. Por ejemplo, en medicina, que estuvimos ahí con Bruno, justo dice Bruno que no había nadie porque en realidad no había nadie. Ese justo fue el mes donde no habían R1 nuevos, que normalmente deben ingresar en julio, junio, no me acuerdo. Y por algún motivo, no sé, el examen se demoró, no había R1s. Entonces ese mes, olvídate, ese mes era 6:30 a 7, 8 todos los días, de lunes a sábado y domingo unas 3 horas hasta las 12. O sea, ese mes, yo bajé de peso así, no comía casi porque eras tú y tu externo, porque en un momento Bruno se fue a Medicina C y yo también en un momento me fui a Medicina C. Entonces el equipo que éramos los tres, yo, Bruno y nuestro externo, uno estaba en Medicina C, entonces éramos dos, y a veces uno estaba de guardia, a veces el externo se quedaba solo. El externo una vez se quedó solo, ¿ves? Entonces Claro. ese mes, por ejemplo, imposible hacer otra cosa. Hasta leer cuesta. Uno lee, como te digo, en tu celular up to date, tienes un problema, en el momento lees, o estás haciendo una evolución, hay un valor laboratorio que está alterado, tú lees y te pones a pensar qué cosa puede estar alterado. Ese mes nada. Piso de cirugía, nuevamente, queso, porque tampoco había R1 cuando estuvimos. Nada, o sea, gimnasio, retabla, fútbol. Fútbol quizás los fines de semana, el domingo, pero día de semana era estudiar para el ENAM o bien estar en el hospital. Ya cuando tienes especialidades como neurocirugía, cirugía de tórax, que sales más temprano, ahí sí puedo hacer ejercicio, más tranquilo, puedes salir. O sea, les faltaban manos y ustedes compensaban en sí. O sea, no había tiempo de que no hay R1, no hago nada. No, ustedes tenían que asumir en sí. Sí, porque si no hay nadie, no se queda vacío, literalmente ya no hay nada. Por el paciente en sí, o sea, a veces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué estudié esta carrera? Ah, no, verdad, hay pacientes, ¿no? Tengo que ayudar. Claro, así es. Así es. Y de emergencia también de cirugía igual, 7 a 7 y si a las 7 no has acabado un ingreso, te quedas hasta las 8, hasta 8:30 que lo acabes. Entonces, menos mal hay meses en los que ustedes les dejan, entre comillas, libre para que vayan a hacer la rotación afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, Bruno me contó Estados Unidos, no sé si tú también fuiste a otro lugar. Sí, pero acá estamos hablando de internado, claro. En externado, sí, incluso a mí me parece que es el mejor año de la carrera, porque es el año en que aprendes más, porque tienes tiempo de leer teoría, puedes ir a otros países que tienes otra experiencia, o sea, y también puedes rotar en subespecialidades. En el internado no rotas por medicina, pediatría y ves la parte general, piso de medicina. Pero si tú quieres rotar en cardiología, por ejemplo, infectología, ese es el momento. Por ejemplo, uno se fue a Iquitos, yo infecto, full infecto, eso no lo vas a tener en el internado, salvo que vayas a tropicales, obviamente. Claro. A mí me gusta hematología, me fui a Estados Unidos, full hematología, y ves otras realidades, ¿no? En Estados Unidos, en los países de primer mundo, tienen más recursos, tienen otros exámenes de laboratorio, más fármacos novedosos, etcétera, etcétera. Tienen otro manejo. Las UCIs también, el paciente tiene un montón de cosas, o sea, y el sistema cómo funciona también es diferente. O sea, me parece que si uno puede irse a otro país o tener otra experiencia, enhorabuena, porque te das cuenta realmente cómo deberían hacerse las cosas en un manejo ideal. O sea, la medicina que tú eres de primer mundo, que des en el New England, que des tus anticuerpos monoclonales, que han salido a lo último, etcétera, etcétera, todo eso lo ves y ahí lo aplicas. Algo que acá acá no lo puedes hacer porque acá los recursos son limitados. No puedes tener todos los laboratorios que tú quieres o todas las terapias. Entonces sí, de todas maneras, por eso es que el externado es el año en que más aprendes de todas maneras. Genial, y en tu experiencia, Bruno, no sé, también a dónde te fuiste, qué tal fue. Sí, en el externado
O sea, sí roté en Perú, en Iquitos, pero también pude viajar a España y viajar a Estados Unidos. A España fui a medicina interna y es el piso, cómo se maneja ya es totalmente diferente de acá. No, acá al menos lo que yo veía era que el R1 tiene que madrugar porque tiene que hacer la terapéutica a mano y antes de hacer la terapéutica tienen que evaluar al paciente, se tiene que ver el carnet de enfermería, preguntar a la enfermería si hay alguna interferencia. Allá en España no es tanto así, porque siempre hay un residente de guardia hasta las 8:30 de la mañana más o menos. Si no hay ninguna complicación, idealmente el equipo entra a las 8:30 de la mañana, una diferencia de hora tremenda comparado acá en Perú. Y encima tienen clase teórica de 8:30 hasta las 9:30. Una hora tienen su clase teórica en la mañana y después de eso no es que vayan al piso a ver a los pacientes, se van a desayunar. Y desayunan hasta las 10:15. Y yo me ganaba porque me invitaban el desayuno también. Y es diferente porque a las 10:30 recién íbamos a pasar visita. Y la visita no es como acá en Perú, que es un asistente, un montón de residentes, un montón de internos y alumnos. O sea, toda la mancha ahí, ¿no? Allá no es así. Al menos en el hospital en el que yo estuve, por cada piso hay como 4 o 5 asistentes. Y cada asistente tiene acá un R1, un R2 o R3. Y se dividen los pacientes, digamos que sean 20, entre los 5 se dividen los 20 pacientes. Cada asistente ve 4 pacientes con el R1, o el R2 o el R3. Y si hay R5, porque había esos 5 años de medicina interna, el R5 es como un asistente también, él puede ver pacientes solo. Y se sientan en la computadora 2 personas, o sea, el asistente y el residente, entran a la computadora y se ponen a ver la historia clínica del paciente en la computadora, ¿no? Porque tampoco ven tantos, pues. Se ponen a ver la historia clínica y como es virtual la historia, pueden ver notas que se hicieron en otros hospitales, de repente en otras comunidades autónomas, y eso te ayuda a entender un poco más el contexto del paciente. Pero allá se deja un poco de lado lo que es la semiología, porque el hecho de que tú puedes estar sentado en la computadora, incluso a veces vas a ver al paciente, lo ves al toque nomás, al menos lo que yo veía que hacían, lo veían 5 minutos, hablaban, veían cómo estaban, y a veces no los examinaban, ¿no? Salvo que son ingresos. Ahí sí obviamente tenía que examinarlo, no ya sería el colmo. Pero en la evolución al menos no los examinaban tanto, ¿no? Salvo que enfermería reporte alguna intercurrencia, ahí sí. Pero si no, no. Y más que nada se encargaban de eso, pues no ver la historia en la computadora. Y en la computadora misma hacían todo, hacían la evolución, hacían la terapéutica, pedían la analítica, como le dicen allá, ¿no? La analítica, todo lo hacían sentados. Y para las 3:15 de la tarde ya se iban a su casa todos. Y solamente se queda que estaba de guardia. Que se queda de guardia hasta el día siguiente, pues, ¿no? Claro. Entonces, de todo lo que has vivido, ¿cuál fue el momento o una experiencia que tú digas, wow, esto sí sería ideal que esté en todos lados, no solamente en Perú? So, algo que te chocó, que por ejemplo, donde tú me dijiste, ellos dan clase y bueno, van a comer, no siguen evolucionando pacientes, no como aquí, o sea. Lo que pasa es que tampoco creo que sea ideal ese sistema porque no ven muy tantos pacientes como puede ver un residente acá en Perú. Que al final la experiencia que tú tienes, mientras más enfermos ves, más experiencia y más vas a saber cómo manejarlo más adelante, ¿no? Creo que eso le limita un poco al residente de España, ¿no? La cantidad de pacientes que ven y la oportunidad que tienen para lo que se llama meter mano, entre comillas, ¿no? Porque allá las normas son mucho más rígidas que acá y creo que por eso también son 5 años de residencia para medicina interna. Porque como ven tan pocos pacientes, necesitan más tiempo para compensar lo que acá en Perú se hace en 3 años, por ejemplo, ¿no? Que ni aún así creo que 3 años son suficientes, ni 5, o sea, toda la vida vas a aprender. Lo que yo podría pensar que podría aplicarse mejor acá en Perú es la historia clínica virtual, ¿no? Porque acá nos complica que no tenemos el historial previo en otros hospitales. Muchas veces, incluso en el mismo hospital, en el momento que el paciente ingresa, si tú quieres saber la experiencia previa que tuvo el paciente ahí, tienes que ir a archivo y sacar la historia antigua. Y a veces cuando son pacientes que tienen algunas enfermedades que son confidenciales, no puedes llevarte la historia a tu piso, tienes que verla ahí. Y en pediatría me hicieron tomarle foto a una historia de 40 páginas porque yo no me la podía llevar, porque el paciente tenía una condición que no se podía externalizar. Entonces yo tuve que quedarme ahí y tomarle foto a las 40 páginas porque era importante ver, pero yo no me podía llevar la historia. Y eso te hace perder tiempo, te hace perder un montón de tiempo que si estuviera registrado de manera virtual, solamente abres la computadora, haces clic y puedes ver todo. No pierdes tiempo yendo a otro lugar, sacando la historia, volviendo a tu piso, ver letras que a veces ni siquiera tú entiendes, porque como escriben a mano tan rápido no entiendes la letra que doctores previos han escrito. Entonces es todo un desastre, ¿no? Eso
yo sé que va a tardar años luz en regularse acá, pero sería ideal, la verdad. Claro, entonces eso que mencionas de verdad que ayudaría demasiado, ¿no? No sé, yo soy, querías decir algo. Sí, totalmente. Por ejemplo, algo que acá en el hospital o sea, obviamente por la cantidad de recursos la escasez de recursos acá, sería bien difícil que haya las clínicas así virtuales, pero yo creo que eso sería ideal, porque igual así como Bruno dice en España, en Estados Unidos, todo era en una computadora, incluso las visitas las pasaban con una estación móvil donde ahí tienes la computadora, la tiene un residente, el asistente, hasta farmacia está ahí, pasando por ejemplo con Sí, enfermedades así es en Estados infecciosas, Unidos. y ahí hacen todo, ahí mismo hacen la evolución, ahí mismo hacen la terapéutica, ahí mismo discuten sobre el paciente, cada uno puede ver las radiografías, los laboratorios ahí, y pasan visita por los cuartos, y aparte que cada uno tiene su cuarto individual, hay mucho más humanismo también respecto al paciente, o sea, también el trato que yo he visto en los asistentes de allá es mucho mejor, mucho más amable acá, por X motivos, porque ven al asistente que los trata de una forma o porque están cansados, etcétera. Acá el trato a los pacientes no es el ideal siempre, no es el ideal siempre. Hablando claro en el sector público, ¿no? En el sector privado, claro que como es un servicio te tratan bien, pero no siempre es el adecuado. Entonces, yo creo que también eso es por el sistema, ¿no? Acá hay escasez de médicos a fin de cuentas. No creo que se podrían permitir como en España ver que un médico vea 4 pacientes, ¿no? Acá lamentablemente un médico tiene que ver un montón de pacientes. Y sí, pues, es una diferencia abismal. Claro, es un déficit que ustedes, después de 7 años de carrera, o sea, claro, solamente los últimos 4, en su caso 2, en clínicas rotando, han notado, ¿no? Y es triste, pero bueno, como tú dices, eso es algo que, si bien no es correcto, hay que sobrellevarlo, ¿no? Porque al final, el que es afectado en última instancia es el paciente. Y yo entiendo, ¿no? Que, por lo menos de mi opinión, a veces que el trato no sea tan bueno depende también de la condición en la que el doctor es tratado, ¿no? Porque horas excesivas, pacientes eh, en mucha cantidad, complicados o más responsabilidades, creo que terminan estresando el ambiente laboral, ¿no? Que es algo que ustedes han vivido en carne propia, por eso. Claro, y eso es algo que muchas veces se te contagia, lamentablemente, en el hospital. Muchas veces te contagia. Por ejemplo, no sé, quiere hacer una evolución, un residente te dice, escribe si nomás, te escribe nomás, escribe, pero el toque, escríbela. Pero no, o sea, uno siempre debe hacer lo que cree correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, me habrán dicho, me acuerdo, no sé, escríbela nomás, así nomás, pero, y tengo que ver al paciente examinarlo, no, escribe nomás. Pero no, o sea, uno siempre tiene que hacer lo que cree correcto, ¿no? O sea, mínimo va, le preguntas cómo está, así. También porque tienes que visitarlo, ¿no? O sea, es tu paciente, tienes que seguirlo, no es que vas a adquirir una evolución así por escribir, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, no sé, eh, muchas veces en otras especialidades que no sean medicina, a veces por ejemplo en gineco, hay muchos pacientes, las cosas se tienen que hacer rápido, muchas veces uno se olvida incluso algo tan simple como pedir permiso, o pedir permiso a la paciente para poder examinar, etcétera. ¿Qué pasa, no? O sea, la paciente ya sabe, ¿no? Que está en un hospital, que la tienen que examinar, pero la cordialidad me parece que a veces se pierde. Y es fácil que en el hospital uno como alumno, uno como interno, como externo, se contagie, porque también uno se estresa, tiene varias cosas que hacer y tranquilamente uno se puede contagiar de las malas costumbres, por así decirlo. Por eso a mí me parece importante que uno siempre se mantenga así o sea, con sus propias creencias, ¿no? Con lo que cree que está correcto y seguir ahí. Parte de la identidad de cada uno, ¿no? Pero Claro, porque, o sea, dentro de los servicios, tú también te estresas, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que como personas adultas, nosotros sabemos qué cosas están bien, como dice Josué, qué cosas están mal, qué aprender y qué no aprender. Entonces, yo siempre pienso que si yo voy a seguir el ejemplo de alguien, tratar de copiar lo bueno nomás, ¿no? Y si ya tienen algo malo, tratar de evitarlo. muy bien, chicos, muchas gracias y claro, eso es algo para todos los años que nos están viendo, ¿no?
recuerden siempre por qué se postularon, por qué querían medicina y también que, o sea, no están tratando con una carrera en sí, es para los demás, ¿no? En sí los pacientes. Y bueno, ese principio se respeta desde que también prestaron su tiempo para dar clases en la sociedad, un ejemplo nada más, y para ustedes mismos, ¿no? Porque se valoraron y quisieron pues, sobrellevar la situación en la que pasaron. Y bueno, eso sería también preguntarles por su internado externado, muchas gracias por su experiencia. Y ahora, bueno, un tema en el cual los tuvo en el ojo no público, un poco sobre el examen nacional de medicina, ¿no? El famoso ENAM, ¿no? Preguntarles primero, no sé, ¿qué pensaban de este examen antes de, bueno, llegar al externado, que es cuando empiezan a prepararse en sí, ¿no? O sea, ¿qué habían escuchado? ¿Qué expectativa tenían, no? Bueno, yo siempre escuchaba que Cayetano quedaba primero. Eh, yo pienso que el ENAM, siempre he pensado que el ENAM es lo mínimo que un médico debería saber al terminar la carrera, ¿no? O sea, de ninguna manera yo creo que está permitido jalar ese examen, porque son 7 años que has estudiado y yo sé que un examen no define la calidad de médico que eres, porque al final es un número, pero jalarlo sí pienso que es un déficit tremendo en el profesional que está saliendo. Obviamente personalmente, yo siempre me he preocupado por aprender todo lo que puedo, al menos cuando yo era alumno, ¿no? Preclínicas, clínicas, y no tanto para sacar una nota. Yo nunca he sido ese tipo de alumno que estudia para la nota, para el examen nomás. No, yo siempre he tratado de aprender para para mi formación profesional. Y al final una nota es una recompensa o al final demuestra lo que tú has aprendido. No es lo más importante el número en sí, pero por lo menos es en el momento que tú demuestras que realmente has aprovechado el tiempo dentro de la universidad. ¿No? Eso es lo que yo opinaba del ENAM antes de darlo. Entonces, yo sé cuál era la expectativa, ¿no? Yo siempre me acuerdo que cuando era externo y tenía un amigo que traía su librito de DMIC, que es un librito de preparación para el ENAM, a veces nos podíamos resolver preguntas, así. Yo decía, oye, estas preguntas, ¿qué fue? Están muy fáciles. Pero así de sobrado lo tenía así, decía, bueno, el ENAM es sencillo, ¿no? Es fácil, es un examen fácil. Y ya después, en el internado, viendo algunas preguntas más, ya quizá de otras especialidades en las que no son muy fuertes, ya como que hacía mis simulacros en QX y sacaba una nota, no mala, pero nota como que, una nota regular zona. Entonces decía, ¿qué fue? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube la nota? ¿Por qué no sube? Porque estudiaba, hacía mis banqueos y todo eso, ¿no? Y ya, pues ahí empecé a pensar, no, bueno, sí. Ahí empecé a agarrar respeto al ENAM. Dije, bueno, no es tan fácil sacar un notón. No es tan fácil. Ya, no es tan fácil. Seguro tu amigo estaba resolviendo las primeras, que eran más fáciles, ¿no? No, era un libro de MIC que también es como viene. Pero yo decía, es que las preguntas, si uno se da cuenta, las preguntas del ENAM son sencillas, son directas. Si uno las compara con las preguntas de, por ejemplo, un MIR o un STEP 2, son más sencillas, ¿no? Son menos elaboradas, unas preguntas algunas de un solo paso, no tienes que saber algo previo para responder la pregunta, como a veces pasa en el STEP 2. Pero igual son preguntas que sí sirven uno para su práctica. Y me ha pasado que varias preguntas de ENAM o en mis banqueos las saco con experiencias que tengo en el hospital. Y también los videos que hay en estas academias de QX, por ejemplo, yo los veía para mis rotaciones y me ayudaban a clarificar un punto y me daban lo más conciso sobre lo que yo tengo que hacer en mi servicio. Totalmente, o sea, al final la preparación para el ENAM ayuda a uno a cómo se desempeña en el servicio, a lo que aprende, a lo que puede enseñar también a los demás. Y no es solo el examen, entonces a mí me parece. O sea, estudiar para el ENAM es tu responsabilidad, porque al final tú estudiaste en este país, tú tienes que dar el examen de medicina de tu país y tienes que sacarlo, o sea, saques 17, 15, a mí me parece que tienes que darle lo mejor, lo más que puedas, porque eso va a reflejar cómo tú te has desempeñado en tu internado y en todos los años que has tenido estudiando. Por eso mismo yo, a pesar de que el ENAM quizá
porque el ENAM sirve para hacer serums, para escoger tu plaza de serums y para residencia. Quizá no es lo que yo en el futuro voy a seguir, una residencia en Perú, no se sabe, pero quizá no es lo que voy a seguir, pero igual lo traté de dar lo mejor que pude porque a mí me parece eso, el reflejo de todo lo que has hecho en todos tus años y que te tienes que dar el máximo esfuerzo, así no vaya a servirte de mucho, porque sí. Qué bueno que lo digas, yo sé, porque, bueno, hay algunos compañeros, ¿no? No decirlo dentro de mi promoción, sino en general, que se refieren al examen como que algo que no les sirve mucho para una especialidad, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, porque tengo entendido que no lo piden de referencias, o sea, solo sirve para Perú, entonces a veces demeritan el examen o prefieren estudiar para otros, pero, o sea, como tú bien dices, hay que pues, demostrar, ¿no? O sea, estudiaste medicina en Perú y hay que como dar el examen que rinde y también bueno, valorarte, ¿no? A ver qué tal lo estás haciendo. Como dice Bruno, no es algo que no te puedes permitir jalar, porque bueno, es algo que se dice, ¿no? Pero hay que refletirlo. Nosotros tratamos con vidas, ¿no? Y si fallamos, muchas veces los afectados a última instancia es el paciente, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces, bueno, gracias por sus expectativas. Ahora quisiera preguntarles entonces cómo fue su preparación, ¿no? Porque quiero que lo diga cada uno los puestos que quedaron, ¿no? Uno, por ejemplo, O sea, mi nota fue la quinta mejor del país. y yo soy. Yo saqué 17 y fue el segundo puesto, junto con otras 6, 5 personas. Claro, entonces esa referencia es la que quiero que se lleven para que entiendan ahora los consejos, ¿no? Que le van a dar a este crack. Sí, cómo se prepararon, ¿no? Y bueno, qué recomendaciones tienen. No se preocupen, que aquí no hay ningún problema con que mencionen academias o algún que otro producto, porque, bueno, A mí nadie me paga, nadie me paga. Claro, no nos paga nada y tampoco. Claro. Bueno, también si quieres, ¿no? X, unos centavitos, ¿no? Que te cuentas. No, mentira, bueno. Sí. Quiero que, bueno, empieza Bruno, para- Ya. Yo creo que todo parte de la base que tienes de tus años de clínica y preclínicas, ¿no? Eso es básico, porque si tú tienes una mala base, de por sí te va a costar luego recuperar ese nivel. Entonces, para los chicos que están en segundo, tercero, cuarto, quinto año, aprendan todo lo que puedan, porque esa base después le va a servir para repasar algunos conceptos, ¿no? Porque el ENAM no es estudiar desde cero, ¿no? Son cosas que uno ya ha visto en pregrado. Algunas cosas las ha visto con más profundidad, otras cosas las han visto de manera más superficial, pero al final son cosas que uno ha visto y al momento de estudiar para el ENAM tú no lo estás aprendiendo desde cero, estás repasando. Entonces la base es muy importante, yo creo. Más allá de eso, cuando yo empecé el internado, mi primera rotación fue ginecobstetricia, que digamos mi base tan sólida no era, porque uno que el curso lo llevé de manera virtual y era un curso que de repente no tenía las mejores estrategias didácticas para aprender, no solamente era una clase teórica y tu práctica, nada más, no había TBLs, no había aprendizaje basado en equipos, nada de eso. Entonces yo mi base, por lo menos ahí no era muy óptima. En el externado de repente sí me pude nivelar un poco con la doctora que me acogió. Entonces en el internado lo que yo hacía era ver videos de QX y banquear preguntas de gineco. O sea, yo no banqueaba en ese momento todavía simulacros enteros del examen u otros temas, no solamente me dedicaba a ginecobstetricia, pensando no tanto en el examen, sino en mi rotación, ¿no? Porque muchas preguntas de QX las hacían en la visita y como estamos en Perú, pues las respuestas son similares, ¿no? Porque en ginecología al menos no está muy estandarizado algunos manejos o algunos tratamientos que se le da a las pacientes, ¿no? Incluso en el momento que se piden algunos exámenes durante el embarazo, cada país tiene su epidemiología, cada país tiene distintos problemas, entonces si tú lees guías de la COG, ¿no? De la Sociedad Europea, no es muy similar a lo que se practica en Perú. Entonces en QX yo al menos me nivelaba para poder estar en el contexto en el que estoy, ¿no? Yo no estoy en Estados Unidos, ¿no? Mi internado ha sido acá, entonces eso me ayudaba para el servicio. Luego en medicina yo no tuve mucho tiempo de banquear QX por el hecho de que era una rotación muy pesada, como mencionó Josué, estábamos en el servicio casi todo el día, no había R1s, entonces yo estudiaba, leía Up to Date, leía guías de práctica clínica, pero no estaba tan enfocado en el ENAM en ese momento. Yo volví a retomar los videos de QX cuando pasé cirugía. Cuando pasé cirugía, yo empecé con especialidades, ¿no? Que son otorrino, uro, cirugía de tórax, neurocirugía, cirugía pediátrica, esas especialidades, ¿no?
que no, tú no rotas mucho tiempo en esos servicios, solamente rotas 3 o 4 días. Entonces, como el hecho de que son rotaciones cortas, me daba tiempo de salir temprano y me daba tiempo de llegar a mi casa a ver los videos de esa especialidad, que tampoco eran videos muy largos, ¿no? Porque igual en el ENAM esas especialidades no tienen un peso muy elevado. Entonces son pocos videos, son pocos temas, y maratoneaba los videos y al día siguiente llegaba, no sé, pues digamos, estoy en oftalmo, y oftalmo es solamente consultorio. El consultorio empieza a las 8. Yo tengo que llegar a las 7 porque tengo que marcar huella a las 7. En esa hora, tomaba desayuno, me ponía a banquear. Banqueaba oftalmo porque el día anterior ya había visto videos de oftalmo, y eso me ayudaba también para verlos, al momento de ver los pacientes. Así yo estudiaba, ¿no? Y también como eran especialidades o rotaciones que no me exigían mucho tiempo, también aproveché y vi los videos de cirugía general antes de llegar a piso, porque ya sabía que cuando iba a llegar a piso no iba a tener tiempo. Trataba de ver todos los videos, y igual también, como acabé pronto, también me puse a ver pediatría. Aprovechaba y veía pediatría, que era la siguiente rotación que iba a tener. Y recién en pediatría, que eran 2 meses antes del ENAM, nos dijeron la fecha exacta. Antes no teníamos fecha, entonces esto tampoco nos metía mucha presión para estar metidos ahí estudiando, ¿no? Ahí recién empecé a banquear simulacros. Y como decía yo, al comienzo, las notas no son las mejores en los simulacros, porque son cosas que no te acuerdas, o son temas que en su momento no has revisado, ¿no? Yo, por ejemplo, no he visto videos de dermato, no he visto videos de reumato, porque no había tiempo, pues. No había tiempo. Esos temas básicamente los trataba de aprender con las preguntas que hacía, ¿no? Que es otra manera de aprendizaje también. Te equivocas, chequeas la resolución y profundizas un poco más, ¿no? Para no quedarte solamente con la pregunta, sino entender un poco más el contexto de esa enfermedad o ese tratamiento. Y así me la pasé los 2 meses banqueando. Como yo tenía la facilidad de que al haber hecho el internado en Cayetano, tenía la universidad al costado y tenía movilidad propia porque yo manejo. Entonces podía quedarme tranquilamente en la universidad hasta las 8:30 de la noche, 9 de la noche, y me iba a mi casa seguro, ¿no? Porque me iba manejando. Y así, salía del servicio 3 de la tarde, 4 de la tarde, me iba a la universidad, descansaba media hora y le metía con Josué. Nos íbamos a la biblioteca, banqueábamos, y así los 2 meses, 2 meses así. Por eso que te veía todos los días, me acuerdo. Sí, pues yo vivía en la biblioteca. Sí, en la biblioteca. Claro. He venido en la mañana y también lo veo cuando me voy. ¿No? Debía Cuando- quedarme, creo. Cuando tenía turno tarde, a veces yo iba en la mañana a la biblioteca también. Estaba más llena, ¿no? Yo me acuerdo en plena pandemia estaba full la biblioteca, pero ahora la gente se queda menos. Sí. Y bueno, a mí me conviene porque tenía más espacio para mí. Claro. Yo me voy, entonces, en mi sitio. No, genial. Bueno, entonces, y ahí, o sea, terminaste la preparación y ahora el examen. ¿Y usted da el examen terminando el internado, el examen? ¿El ENAM? Sí. No, el ENAM fue en diciembre, fue el 3 de diciembre, creo, fue al final de la cuarta rotación. Sí. Ah, entonces. Faltan 2 meses antes de durante el acabar. internado todavía. Sí, Mm, faltaban 2 meses todavía para que el Ajá. internado. claro. No, sí, sí, estaba ensayando en México, creo. Ah, sí, La el posta último México. sello. Boom. La posta de. Claro. Bueno, ¿y tú, yo cómo lo Sí, sentiste? sí, mira, Bruno, yo comencé con pediatría, mi internado, y para ese tiempo todavía no habían subido los videos de pediatría a la plataforma de la academia donde me preparé. Entonces yo veía los del año pasado. Y a todo esto también le pregunté, antes de comenzar el internado, le pregunté a un amigo de un año mayor que él sacó creo que cuarto, tercer puesto, Ángel Vargas. Le pregunté cómo había su preparación, así, etcétera, etcétera, y me dijo, mira esto, lo otro, mírate los videos, así, y a simulacros me dijo Villamedic en ese momento, pero ya no llegué a hacerlos. Y ya, pues entonces yo comencé viendo los videos, de paso porque en neonato estaba perdido, entonces dije, ya voy a ver los videos y voy a contrastar, para ponerme en contexto, como digo ahorita lo que dijo Bruno, para ponerme en contexto de lo que se ha sacado. Porque literalmente lo que está en los videos es lo que se hace. Sí. Es lo que se hace, es bien, bien cercano a la práctica clínica. Y ya, pues en pediatría vi los videos y de paso en el servicio veía a los pacientes, todo chévere. Yo creo que pediatría ahí estuve tranquilo, como que sentía que ya lo había aprendido, me faltaba banquear nada más para memorizar, etcétera, etcétera. En medicina nuevamente casi nada. Y medicina realmente yo me dediqué a aprender, o sea, tipo a disfrutar la rotación. Simplemente estar ahí, ver la mayoría de casos que pueda y leer por curiosidad, o sea, solo porque sí, no tanto enfocado al ENAM.
Y ya, pues después cirugía ya como las especialidades que te dan más tiempo, eso como dice Bruno, empecé a ver los videos y yo también hacía flashcards de los temas, por ejemplo, los que estaba en cero, no sabía nada. Hacía flashcards de, por ejemplo, preguntas que me equivocaba y revisaba el video y decía, ya, esto es importante que lo sepa. Pum, hacía mi flashcard en Anki y después les revisaba, cada día revisaba, no sé, como 80, 100 flashcards y ahí iba memorizando las cosas que eran más difíciles para mí. Y en Gineco también, nuevamente, ya había R1, entonces ya... Y salió la fecha de NAM salió, plum, salió de la nada, porque la mayoría creíamos que iba a ser como el año pasado, que iba a ser más o menos en enero, en febrero, cuando acaba el internado, y pum, salió diciembre. Todo el mundo, pum, a los libros, a los banqueos, a la plataforma. ¿Cuánto tiempo tuvieron para...? 2 meses. 2 meses. 2 meses. O sea, claro, uno ya, el Debe internado estudiar, estudia poco a poco, pero no es como que dedicado, o sea, no es como que ya, ahora sí. En esos 2 meses sí, me acuerdo que hacíamos los simulacros cada domingo, le metíamos full en la universidad, después del servicio íbamos a la universidad, estudiamos ahí y ya, pues hasta que llegó la fecha. Pero yo creo que eso siempre nos quedamos, yo, Bruno, un amigo más y siempre había como 3, 4 compañeros más en la biblioteca. Al menos yo me motivaba siempre que íbamos ahí y veía a los demás, también estaba Bruno, me motivaba, estudiaba, los veíamos estudiando, yo también estudiaba, de ahí nos relajamos un momento, decimos ya hay que tomarnos un break, hay que comer algo así, o al final del día decimos ya un pollo broster, ya son las 8:30, ya un broster, claro, ahí al frente de la U, y ya pues así se hizo más ameno la preparación, no tan cargada. Y bueno, con todas las horas que banqueamos y todo eso, al final, ya pues al final nos fue bien, y eso es lo que rescato, ¿no? Eso es el banqueo, las flashcards, los videos un poco para los temas que no sabes, para tus vacíos de conocimiento, y también el apoyo que tú te puedes dar con tus otros compañeros, o sea, el estar ahí, el motivarse, el saber que el otro está estudiando también te ayuda a motivarte a ti, y eso fundamentalmente. No, chicos, entonces no es algo que haya pasado por accidente con sus notas, obviamente, ¿no? Sino que, o sea, ahora que me están contando, porque, o sea, uno cuando lo ve de afuera dice, esto siempre es un chancón, ¿no? Seguro, uno tranquilo, ¿no? Pero, o sea, como bien dicen, tienen que banquear y prepararse y darle así. No, sí, nosotros decíamos entre nosotros, ya, con todo, hay que darle con todo, con todo, ya, pues, lo veíamos como le decíamos la analogía de que es una final, es como un partido de fútbol, como una final, las finales se juegan a morir, claro. Así, tipo, hasta ganar o ganar. Lamentablemente no se ganó. No, quedamos segundos. Pero igual, o sea, es por dar todo, ¿no? Es lo que decía antes, es dar todo, dejar todo, hasta lo más que puedas. Tienes que ser como Mbappé en la final del Mundial, pues. Si vas a perder, tienes que perder así. Claro. No, al final de los 20 primeros puestos somos mayoría, así que... Sí, eso sí, es un factor. Me sorprendió bastante porque hubo de los 20 primeros 11, increíble. Increíble, la promoción de verdad que fue un promediazo también, sí. Quería preguntarles un poco más sobre el examen, pero ya para terminar con eso sí que decían, o sea, ¿dónde lo dan? ¿Cómo lo dan? ¿Cuánto tiempo les dieron para tomarlo? ¿Cuántas preguntas son? ¿No? Porque son detalles que por lo menos ustedes dirán, no, eso lo saben todos, ¿no? Pero un chico de cuarto, yo por ejemplo, o sea, no tengo muy conocido por ese contexto, ¿no? Claro. Porque para jugar un partido tienes que conocer el campo, ¿no? Claro. Más o menos la analogía que quiero dar. Ya, o sea, primero te inscribes, la universidad te inscribe. Tú lo único que tienes que hacer es subir tus datos personales, tu foto, la foto de tu DNI, tu foto, etc. Y después de eso sale tu sede. Yo pensaba que era por tu dirección del DNI, pero hay gente que le tocó bastante lejos de lo que viven. A mí me tocó en San Marcos, de Dios también. Nos tocó en San Marcos. Y visitante. No se van a apagar la luz. Ya, entonces el día del examen, si no me equivoco, empezaba a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, pero podías entrar desde las 7 de la mañana. Porque tú tienes que ir sin nada, o sea, no puedes llevar llaves, o sea, nada metálico,
no puedes llevar tu billetera, nada metálico, pues, ¿no? Porque tu billetera tiene tarjetas, todo eso. Solamente puedes llevar un lápiz, un tajador. No, ni eso, nada, nada. Porque ellos te dan, ya me acordé. No, Si ellos te dan, no llevas nada, nada. Nada, o sea, de ahí como regresas a tu casa, ya tú ves, pues, tú vas sin nada. Tú vas sin nada. Nada, sí, sin celular, nada. Toda la marina caminando. Y la zona de San Marcos no es muy bonita también, pero ya. Yo tuve la suerte que mi papá me pudo dejar en la mañana. Me dejó, entré y ya, pues busqué mi salón, que no es muy difícil ubicarlo, ¿no? Porque te ubican, pero sí te escanean para evitar que tengas, no sé, audífonos, algo con lo cual tú puedas plagiar. Y nada, como yo llegué temprano, llegué 7:30, creo 8 de la mañana, estuve 1 o 2 horas ahí sentado esperando que esperen, que empiece el examen, nada más. Sentado, viendo la nada, ¿no? Así fue. Y luego empieza, tienes 3 horas, si no me equivoco. Son 3 horas de examen. Para Creo que sí. 3 horas de examen y eran 180 preguntas. Sí. Claro, o sea, 1 minuto por pregunta, más o menos. ¿Sí? Más o menos, era así, ¿o no? A ver, ¿cuántas horas fueron? Son 3. Fue de, 3 horas. De 10 a fue de 1. 9. No, ¿de 10? De 10 a 1. Claro, fue de 10 a 1 Sí, y eran 180 preguntas. sí, Ah, sí, ¿no? sí. Y sin breaks. Sin breaks. En ENAF pasado, en ENAF pasados te daban break de 15 minutos, creo. Porque en el simulacro que las universidades nos dio hubo un break, como si fuera un ENAM prepandemia, digamos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que nosotros tuvimos el primer ENAM presencial después de la pandemia. Antes de la pandemia era otra forma, luego vino la pandemia y lo daban virtual. Y recién con esta promoción se volvió a hacerlo presencial, ¿no? Que es lo ideal también, porque cuando lo hagas virtual puede haber muchos factores que influyen en el desenvolvimiento de las universidades, pero presencialmente yo creo que es un poco más justo, más transparente. Y ya, así fue. Sin break. O sea, 3 horas de largo. Vaya, digo así. ¿Ha pasado algo? Solo me pregunto. No, sí, no. Bueno, entonces, por último preguntarles, ¿no? Después ya terminas el examen, bueno, ya ves cómo vas a tu casa, y qué tal es, o sea, cuando ya les dieron la nota, o sea, cómo se sintieron, cómo fue el impacto, ¿no? Porque ya vi Esa es toda una anécdota. las fotos, es una anécdota, ¿no? Esto lo portamos. Mira, y Bruno estábamos en la posta. Yo estaba en ginecología, él estaba en medicina, en emergencia. Y como que yo voy a llamar a un paciente, ¿no? Y paso al costado de Bruno. Y como que Bruno me dice, con una cara seria, me muestra algo así como que, no me acuerdo, pero me mostró de esto, ¿no? O sea, Dije, ¿ya viste? Algo así te dije. ya, algo así me No, dijo, ¿qué como fue? que ya viste, o qué fue. Y me mostró el ranking, primero que salió de universidades. Claro. Y yo vi segundos y me quedé frío, dije, pucha, ¿qué pasó? Ya se dijo, ¿y ahora qué sigue? Ya no hay nada, pues ya fue. Ya fue. Eso es lo último. Y ya pues, No hay un decode ahí para No hay simulacro, no hay ¿cómo se susti? Nada. no hay susti. No hay susti. Y yo dije, pues, bueno, ahí me quedé frío, ¿no? Porque siempre está el orgullo, ¿no? Yo quería graduarme siendo mi promoción que salga primera, ¿no? Como la mayoría de promociones en Cayetano. Entonces me quedé un poco frío, me quedé un poco bajoneado, un poco triste. Y de ahí salió la nota como a las 2 horas. De Cada individual. uno la puede ver. Y yo vi mi nota y yo me había planteado el objetivo de sacar la nota que saqué, 17. Y dije, bueno, está bien, bacán, o sea, objetivo cumplido, ¿no? Pero igual no, sin mucho, o sea, ahí tranquilo, o sea, ni feliz ni triste por mi nota. Y ya pues, pero todavía no salía el resultado de ranking y todo eso. Porque en años pasados 17 ha sido una nota buena, es una nota buena, pero no es una nota top, así. Y lo que me iba a pensar que el ENAM fue más difícil este año, porque las notas estuvieron más bajas. Entonces ya, esa fue la anécdota de cómo me enteré de mi nota. de tu nota y de la general, ¿no? Y de la general, Y ajá. Bruno, en tu caso, ¿también fue ahí mismo con él? Claro, lo que pasa es que en nuestra posta, cuando estás en emergencia, no es nada parecido al hospital, tú estás tranquilo, no hay nada que hacer, pueden llegar 2, 3 pacientes en todo el día. Entonces me sobraba el tiempo. Entonces yo obviamente como no estaba haciendo nada, yo podía ver el celular pues, y me llegaba la notificación del grupo, pues y pasaron el ranking general primero, no el ranking de universidades.
Y ahí fue donde lo vi a Josué, que estaba con los pacientes, porque gineco en la posta es un poco más pesado, ven más pacientes. Y ya, pues, ya estaba, salió. Obviamente sí me chocó porque yo quería quedar primero. Yo nunca lo decía, ¿no? Pero al momento sí te das cuenta que lo querías, pues. Y ya, sí chocó un poco. Pero a las 2 horas, como dice Josué, salió la nota individual. Y ahora saqué 16.67. O sea, tampoco que yo no pensaba que era una notaza. O sea, yo de hecho pensé que no iba a quedar no iba a salir en el ranking, ¿no? Yo pensaba que ya, o sea, aprobé una nota aceptable, ¿no? Y ya, yo pensaba eso, pues. Y el ranking individual no salió ahí nomás, demoró como una semana y media más en salir. Y nosotros primero nos enteramos por la facultad, porque, o sea, lo que quedaba en el orgullo herediano era que al menos el primer puesto de cómputo general sea de Cayetano, Claro. y que por lo menos los 10 primeros, la mayoría sea de Cayetano también. Eso era lo único que nos quedaba, porque ya habíamos quedado segundos. Y luego de la nada, la manera en que yo me enteré que Josué y yo quedamos en los 5 primeros fue porque mandaron un mensaje al grupo de promoción, donde la doctora Sarabia felicitaba a los 5 primeros, pues, y ponía nombre y nota. No sé si ponían, no, ponían nombre y puesto, no ponían la Claro. nota, ponían nombre y puesto, y luego Aspefan sacó un ranking que no decía el nombre de los alumnos, pero decía la universidad a la que pertenecían, y al costado la nota, ¿no? Uno ya sabía cuál era su nota, pues, Claro. y así me enteré. Y obviamente eso me lo subió demasiado, pues, porque ya había estado bajonado por el hecho de no quedar primeros como promoción, pero al menos ver que no tanto mi logro individual, sino también el logro colectivo de los 20 primeros, que la mayoría eran de mi universidad, gente que yo conozco, gente que yo respeto, y eso sí me subió el ánimo. Estaba feliz en ese momento. Qué gusto, ¿no? Pero Sí. igual lo siento a ustedes dos como que chocados por el tema general, ¿no? O sea, lo individual sí la sube, ¿no? Porque están como que, no, pues, yo soy, ¿no? Pero ¿y nosotros? O sea, Te gustará en la herida, te. claro, sí, no, quiero una reacción, o sea, porque no tanto por criticarlo, sino porque, o sea, eso demuestra mucho cuál es el compromiso de cada promoción, ¿no? Porque llega un punto en el cual, o sea, tú te preguntas, ¿somos unidos o tal? En el caso personal, todavía no lo sé, pero veo que ustedes sí, o sea, se estudiaban en grupo, como me mencionan. Sí, o sea, es un tema de orgullo, netamente, creo. Graduarte en la promoción que salió primero en el ENAM y mantener ese estatus, porque la universidad casi siempre ha estado entre los primeros puestos en el ENAM, es más por eso, creo yo. Pero igual como dice Bruno, al ver que los demás también han estado en los primeros puestos, eso también, me parece genial. Bueno, chicos, muchas gracias por estas experiencias, de verdad, pero el ENAM, y bueno, ya pasando en sí toda la carrera, preguntarles así como dijo Josué, ¿no? Ahora que sí, ¿qué tienen para después, ¿no? Bueno, les falta un año más, ¿no? Que la tesis ya están graduados, así que, bueno, tendrán que concentrarse a eso ahorita y de ahí, en sentido de sus especialidades o dónde lo quieren hacer. Ajá. Primero, por el caso de Josué, que tengo entendido ya aprobó este plan, por eso también felicidades. Gracias. Y en sí, ¿cuál es tu plan para después? O sea, ¿qué sigue? Ahorita, bueno, la tesis primero, Ujú. para tener título para empezar a facturar. Y, y nada, después yo planeo irme a Estados Unidos para hacer la residencia. Y en Estados Unidos, la mayoría de especialidades clínicas primero tienen que pasar por medicina interna, como cardiología, endocrinología, enfermedades infecciosas, etcétera. Entonces, actualmente como ya tengo el Step 1 hecho, me falta el 2 y todavía no tengo fecha, pero seguro lo daré en lo que va del año. Y también rotaciones en el extranjero. Eso también es lo que quiero hacer. Y quizá un tema de investigación, ese es mi punto débil. Y es algo que también te ayuda bastante al momento de postular uno a la especialidad en Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que tengo planeado ahorita. Planeo ir al match quizá en 2025, porque el match creo que se empieza en septiembre para empezar la residencia a mitad de año del siguiente año. Quizá por ahí 2024, el próximo año empezaré a postular. Claro. Pero parece que ese es el título de doctor también. Claro, para eso ya necesitas el título de doctor, necesitas tener el Step 1, el Step 2
y bueno, tu currículum, ¿no? Que es investigación, extracurriculares, rotaciones afuera, en el extranjero y todo eso. Entonces, en este caso, según en tu caso en particular, todavía no lo estás contemplando. Serums yo creo que ya estoy decidiendo que no lo voy a hacer. He conversado con algunos doctores que también se han ido de acá, pregrado de acá y están ejerciendo allá. La mayoría tiene serums, pero yo creo que si bien es una experiencia favorable, de todas maneras que contribuye a la formación de cada uno, yo prefiero concentrarme en las cosas que me van a hacer llegar allá, no tanto el serum, es como que la gente que se va al extranjero lo hace por si acaso, por si algún día quiere regresar, ¿no? Entonces, yo creo que si en algún momento de mi carrera decido regresar al país, ya en ese momento determino qué cosa puedo hacer para trabajar en una institución pública acá, quizá un serum equivalente, o si no, trabajar en una clínica privada que no necesita serums. Entonces, yo por ese lado no contemplo hacer el serums. Y la manera en la que planeo por ahora obtener ingresos, ¿no? Que es lo que uno tiene que hacer, es quizá trabajos en clínicas privadas, una vez que tenga el título. Eso todavía lo tengo que averiguar. Dale, Jason, muchas gracias. Bueno, Bruno, en tu caso, una hora que sigue, ¿no? También la tesis, y después. Primero el sello, tengo que estar colegiado, Ajá. tengo que tener mi código SMP. Ujú. Y bueno, igual que yo también he contemplado irme a Estados Unidos para hacer la especialidad, solo que yo lo he decidido un poco más tarde, porque yo no tuve la experiencia, yo tuve mi experiencia ya recién cuando acabé, recién que terminó el externado, ¿no? Antes que no estaba muy seguro, porque dudaba si España, quedarme, irme a Estados Unidos, tenía muchas dudas, y yo creo que el externado me sirvió para clarificar un poco qué es lo que yo quiero, y dentro de todo más me gustó Estados Unidos como desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de estilo de vida también, o sea, me ha gustado eso, y ahí recién decidí dar los steps. Todavía no he dado el step 1, pero este año sí o sí lo voy a dar ahora que ya tengo más tiempo. Antes no, como había decidido tarde, de repente no empecé a estudiar en su momento. Me arrepiento, sí, pude haberlo dado mucho antes, pero bueno, ya a estas alturas hay que seguir nomás, no hay que arrepentirnos de nada. Seguir, darle step 1 sí o sí, entonces yo por eso todavía voy a estar en Lima bastante tiempo. Hacer la tesis, y yo sí he contemplado hacer el CENUS por un tema económico, básicamente, ¿no? Obviamente sí, yo veo que hasta octubre, porque en mayo no me voy a ir, porque yo no me voy a hacer un sin dar el step 1, tengo que dar el step 1 de todas maneras. Si consigo algún otro trabajo que yo veo que me va a dar el mismo nivel económico que me podría dar el Serums, pues lo descarto, ¿no? Pero por el momento no he contemplado ninguno que me pueda dar esa cantidad de dinero, y sobre todo el hecho de estar en provincia también me permite ahorrar, no gastar tanto, no despilfarrar el dinero y utilizarlo más adelante, ¿no? Porque al final yo ya no soy universitario, ya soy un egresado, entonces en teoría ya no debería ser mantenido por mis papás, pues. Entonces yo tampoco los quiero exigir en ese punto a ellos, y ahorrar todo lo que puedo, y después de eso igual seguir haciendo un poco más observerships, porque he hecho 2 nomás, por lo menos 4, y también la investigación, que es un punto débil, que es que para hacer investigación te tiene que gustar. A mí no me gusta tanto hacer investigación, pero como es una necesidad, pues tengo que hacerlo, caballero, ¿no? Y ya, pues el match de repente será para el 2026, probablemente, con toda la fe. Qué gusto, pues, chicos. Muchas gracias por sus respuestas, por su tiempo, más que nada. Una última pregunta ahora sí, para irnos. ¿Qué le dirían a una persona que está viendo este video, estudiante de medicina, no sé, que se está diciendo hago especialidad aquí, lo hago allá, no sé si seguir o no? O sea, en resumen, alguien que se esté desanimando de la carrera, tal vez, ustedes que ya la terminaron, ¿qué mensaje le darían a esa persona que, ¿sabes qué? Termina por esto, o finalmente al mismo mayor donde sería especializarse en lo que te gusta? Mm, Les doy tiempo, no se preocupen. Pregunta difícil. Complicada. pero yo creo que depende de uno del nivel donde esté, ¿no? Lo que uno puede aconsejar depende más o menos de en qué año estás, ¿no? Por ejemplo, yo también tuve mi momento en segundo año donde contemplé salir de la carrera, pero al final iba a ser, no, lo pensé, ¿no? Iba a no tener sentido porque realmente todavía no estoy en la carrera. Uno llega a la carrera verdaderamente cuando empieza a ver los pacientes en cuarto año. Y uno puede decidir si quiere seguir, si esto es lo que es para ti durante el externado e internado.
Si uno durante el externado o internado decide esto no es para mí o no me gusta, yo creo que lo mejor sería, bueno, estás cerca de terminar, ¿no? Quizá podrías contemplar hacer otra cosa. Porque eso es, el internado y el externado es lo que es un trabajo presencial, es el acto médico en sí. Y si eso no te gusta, es mejor que des un paso atrás en ese momento porque terminar la carrera ahorita son 7 años, ¿no? Que han sido un montón de años, pero eso es el inicio nada más. O sea, todo lo que viene después, faltan, por ejemplo, yo he calculado 6 años de residencia, más un año de subespecialidad, que son otros 7 años, el proceso de postulación, conseguir trabajo y realmente dedicarte toda tu vida y estar seguro que eso es lo que te gusta. Entonces, realmente uno tiene que estar seguro de qué es lo que le gusta. Y yo creo que eso lo puede ver ya desde sus últimos años. Porque las ciencias básicas no es base. Al final, el acto médico, eso es lo que es medicina. Claro, si no te gusta interactuar con pacientes, siempre hay investigación, siempre hay, no sé, temas de salud pública, gestión, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a la pregunta de qué le diría a alguien si que está pensando irse de la carrera, ¿no? Que lo contemple bien y que se espere realmente a ver cómo es la carrera, o sea, el acto de ir al hospital, de tratar con pacientes, de estar en un equipo, eso es, ¿no? O sea, eso es lo que a mí es mi parecer. Gracias. En tu caso, Bruno. Medicina es una carrera muy, muy bonita, pero tiene que gustarte para que la puedas disfrutar. Porque si uno va a estudiar medicina porque está siendo obligado por sus padres, no va a disfrutar el camino, porque es un camino muy largo y uno tiene que aprender a disfrutar del camino. Si no, te desmotivas, te deprimes, entonces uno cuando le empieza a agarrar el gusto es cuando recién ve que puede llegar a hacer algo en esta carrera, porque como dice Josué al comienzo, ves temas que bioquímica, ¿no? Que al comienzo pueden ser un poco tediosos y te desmotiva, pero eso no es nada, falta un montón, son 7 años, lo mejor está por venir, al menos a mí en mis mejores años fueron clínica porque ahí me di cuenta de lo que me gustaba y la ventaja que tiene medicina es que es una carrera demasiado amplia, ¿no? O sea, ya de repente no te gusta la parte clínica, tienes la parte quirúrgica. Si no te gusta la parte quirúrgica, tienes la parte clínica. Si no quieres ver pacientes, pero te gusta la clínica, te puedes meter a patología, a radiología. Si no quieres ver para nada enfermedades, tienes investigación, tienes gestión, tienes administración en salud. O sea, hay un montón de ramas, los médicos pueden trabajar en un montón de espacios y es cuestión de que encuentres cuál te gusta más o cuál es el que te motiva a seguir, a ir a trabajar, ¿no? Porque la idea es que no sigas algo que te hace repetir toda tu vida. Igual es con la especialidad, una vez que acabas, tienes que elegir la especialidad o el rubro que tú quieres seguir, también de acuerdo por lo mismo, ¿no? O sea, viendo la parte económica también, que es importante, nadie dice que no, pero también cómo te sientes tú al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Y nada, esforzarte, ¿no? Eso es lo que yo le diría. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por la edición de hoy. Ya saben que pueden suscribirse, seguirnos en Instagram, por favor, síganos en Instagram. En TikTok también van a ver los cortos de esta entrevista. Y bueno, también ¿quieren que ponga sus Instagrams acá? Sí. Ya voy a poner el Instagram de Bruno No hay y el de Josué. Ahí lo pongo, ya está. Ahí lo voy a poner. Ya. Para que haya más trabajo. Bueno, no importa. Bueno, igual, agradecer por su tiempo, en serio, muchas gracias por responder todo y también por comprometerse, ¿no?, con el proyecto. Y nada, gracias por volver a su casa, lo que es la SEC. Y bueno, siempre son bienvenidos. Si quieren otra entrevista, ya saben, solo el telefonito. No, gracias a ti y la SEC por el espacio, por poder compartir todo esto y nada, agradecido, como dije desde el inicio, agradecido por poder responder estas preguntas que quizá ayuden a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Igual muchas gracias por la invitación. Cualquier duda que ustedes que son parte de la Junta también tengan, normal me pueden escribir y yo los puedo ayudar porque le tengo mucho cariño a esta institución y espero que siga creciendo, ¿no? Y si puedo seguir contribuyendo, ahora como egresado también lo haré, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Gracias. ¡Excelente!